parte de rotura de maquinaria. Seguramente terminemos la próxima clase. Y tenemos que ver rotura de maquinaria y pérdida de beneficios por rotura de maquinaria. Si no llegáramos a ver toda la parte de pérdida de beneficios, dejaremos esa parte para el segundo parcial, pero en principio vamos a intentar, entre esta clase y la próxima, ver todo el tema. Y lamento correrlos tanto, y no hemos podido ver muchos ejemplos que hubiera sido útil, pero insisto con el tema de los feriados y lamentablemente los lunes se complican. Bueno, avería de maquinaria. ¿De qué estamos hablando? Bueno, acá yo tengo un poquito de historia, pero lo voy a hacer lo más breve posible. Hasta acá vimos equipos electrónicos y equipos de contratistas. Son coberturas que se definieron para una determinada tipología de equipo. En rotura no es el caso. Acá en rotura puede entrar cualquier tipo de equipo, no es un tema de tipología de equipo, es una cobertura nueva. Nueva, por supuesto, entre comillas. Una cobertura nueva a principios del siglo XX. A principios del siglo XX apareció como una cobertura nueva en relación con una demanda que tenía que ver con lo que estaba pasando tecnológicamente en el mundo de ese momento. Si se quiere, sería un equivalente de las coberturas que están hoy en día apareciendo de a poco, y no tan de a poco, para ciberataques o para temas digitales y demás, porque bueno, las nuevas tecnologías van requiriendo nuevas coberturas que antes no existían. Las coberturas clásicas hasta ese momento cubrían lo que hoy llamaríamos daños externos, en los términos que los definimos precisamente en el equipo de contratistas. Pero esos daños externos dejaban afuera, por ejemplo, el daño eléctrico, la explosión de calderas, y sobre todo, en lo que son turbomáquinas, quedaban afuera los daños por vibraciones, fatiga de material y demás, que eran temas muy serios en el tema, sobre todo, obviamente, con las tecnologías iniciales, y apareció una gran demanda de seguros para estas cosas. Los primeros que aparecieron, por supuesto, porque fueron las pólizas de instalaciones de vapor, de calderas de vapor, porque el vapor sí venía ya de un siglo atrás. Pero todo lo que es turbomáquinas aparece a fines del XIX y más bien a principios del siglo XX. Incluidas las turbinas de vapor, porque las instalaciones de vapor existían, pero no las turbinas. Y aparece también todo el tema eléctrico. Estalla la electricidad, por supuesto, ya se conocía y se usaba y demás, pero desde el punto de vista comercial o industrial y demás, la utilización era muy escasa. La utilización de la electricidad estalla a principios del siglo XX. Aparecen, por lo tanto, necesidades de generación, de transporte, de distribución, de transformación, etc. ¿Y qué pasa? En las pólizas tradicionales, el daño eléctrico era un daño interno y no estaba cubierto. De hecho, si revisan la póliza de incendio, tal cual está redactada actualmente, el daño eléctrico está excluido. Todos estos daños internos empezaron a tener, primero por el lado de las calderas de vapor y después por otros lados, algunas coberturas no estandarizadas, pólizas diseñadas para algunos casos especiales y demás, pero ya estaba en el mercado la necesidad, ya estaba claro que había necesidad de una póliza nueva que cubriera básicamente daños internos. Es decir, las necesidades de estos tres grupos: vapor, turbomáquinas y energía eléctrica. Por supuesto, esa nueva cobertura después tuvo un gran mercado también en muchas otras aplicaciones, porque a lo largo del siglo XX aparece la industria automotriz, se desarrolla la industria textil, la industria petroquímica, la industria del petróleo, etc. Todas actividades para las cuales estas coberturas se adaptan muy bien o tienen mucha aplicación. Pero en principio aparecieron para estas tres cuestiones tecnológicas. Y termina apareciendo un texto unificado, sobre todo en Alemania. La primera que tiene un texto unificado y estandarizado es Alemania, bajo el título de avería de maquinaria o rotura de maquinaria. Entonces vamos a pasar en la parte histórica, que igual acá era muy cortita. Entonces, como esta cobertura no es nueva por la tipología de equipo, sino por la cobertura en sí misma, el objeto del seguro es prácticamente cualquier maquinaria.
Sí queda fuera, por ejemplo, todo lo que sea contenido no asimilable a una maquinaria, mobiliario, obviamente todo esto no tiene sentido cubrirlo por rotura, queda fuera todo lo que es edificio, pero básicamente cualquier tipo de instalación fija, cualquier tipo de maquinaria, aparato, instalación fija se puede asegurar por rotura de maquinaria. Ahí van a ver que hay un renglón que dice fijas o móviles. El móvil no se refiere a que pueden salir de la ubicación, sino a puentes grúas, por ejemplo, que se desplazan dentro de una nave industrial, o a cintas transformadoras, etc. Hay mucho equipo móvil dentro de que es fijo en el sentido que está en un solo lugar, pero que es móvil en cuanto que dentro de un determinado predio a lo mejor hace recorridos continuos móviles. Pero salvando esta situación puntual, estamos hablando de equipos fijos, instalados en un lugar de manera estacionaria. Es decir, ya fueron montados, ya fueron probados, están en estado operativo. Máquinas industriales, equipos, instalaciones, accesorios, recipientes, control electrónico, etc. Bueno, entonces, cualquier tipo de máquina, pero vamos a reducir un poco para entender un poquito mejor. Cualquier tipo de máquina, sí. En general, ¿quiénes son los que toman? Bueno, el primer grupo que mencioné recién de demandantes eran las turbomáquinas. Y ahí tenemos turbinas de gas, turbinas de vapor, compresores centrífugos, y después con el tiempo aparecen, bueno, turbinas hidráulicas, y hoy en día muy importante las turbinas eólicas, los aerogeneradores. Instalaciones eléctricas, cuando estalla la distribución o el consumo de energía eléctrica de manera masiva, domiciliaria e industrial, aparecen, bueno, transformadores, motores, generadores, todo lo que tenga que ver con instalaciones eléctricas y las instalaciones de vapor. Las calderas, que ya venían de mucho tiempo atrás, pero aparecen también instalaciones de vapor más sofisticadas a partir de la turbina de vapor y otras. Bueno, para el que nunca vio una turbina, esta es una turbina estándar, la que está arriba a la izquierda, o la que está arriba, es la turbina sin la carcasa, digamos. Y bueno, hay una persona ahí para que tengan una idea de tamaño, esa es una turbina más o menos estándar de tamaño medio. Y lo que ven abajo es la parte de adentro de la turbina, todo lo que rota, la parte rotativa. Y ahí ven los álabes. Esos álabes son extremadamente sensibles, tienen que ser muy livianos para mejorar el rendimiento de la turbina. Y tienen un diseño muy especial. Fíjense que tiene una forma muy particular que tiene que ver con el aprovechamiento máximo de la circulación de gas. Son muy sensibles y todo ese rotor que gira a 3.000 revoluciones por minuto cuando está operando, obviamente es muy sensible a las vibraciones. Bueno, nada. Turbina de vapor es también, ahí la ven abajo, bueno, arriba hay un esquemita, abajo ven el rotor, la parte rotativa, la parte interior de una turbina de vapor. Es un poco menos, también es delicada, un poco menos que la turbina de gas, pero también es delicada y muy sensible a las vibraciones. Bueno, además las máquinas individuales es una serie de actividades industriales que por sus características son prácticamente en un todo asegurables por rotura de maquinaria, ¿no? Con algunos edificios auxiliares y demás, pero básicamente son equipos pesados, montados y que forman el 90, 95, casi 100% del valor de lo que está a riesgo, es asegurable por rotura. Empresas siderúrgicas, altos hornos, astilleros, refinerías, petroquímicas y demás. Y después tenemos industria semipesada, que también es un gran cliente de estas pólizas, hasta cierto punto, mucho menos que el primer grupo, papelera, automotriz, gráfica, etc. Y también se pueden asegurar máquinas individuales, como dijimos antes, cualquier tipo de máquina es asegurable bajo esta póliza. Y hay unos pocos ejemplos, pero hay muchísimos más. Bueno, eso en cuanto a objeto de seguro. Y vamos a ver el marco de la cobertura, que
como marco, son cosas que ya hemos visto en coberturas anteriores. Primero, dentro de una ubicación declarada. Es decir, estos son equipos fijos, montados en un determinado lugar, funcionando de manera operativa, de manera estacionaria en un lugar. Y están cubiertos en esa ubicación. Nada más, no fuera de la ubicación declarada. Que estén en funcionamiento. Cuando decimos funcionamiento, vuelvo a los conceptos que ya hablamos con equipo electrónico y equipo de contratista. La vida operativa normal del equipo dentro de esa ubicación. No está cubierto el primer montaje ni las pruebas hasta que entra a funcionar. El primer montaje y pruebas no tienen cobertura. Una vez que el equipo está funcionando y hasta que sale de servicio eventualmente en el futuro, tiene cobertura dentro de la ubicación. Vida operativa normal es cuando está funcionando, obviamente, cuando está en stand-by, porque no se lo utiliza en ese momento, cuando esté en mantenimiento, cuando se lo desarme para hacer un servicio estándar. Incluso se lo puede cubrir, se lo cubren los traslados internos si en algún momento se lo cambia de ubicación para que funcione en otro lugar dentro del mismo predio. Siempre dentro de la ubicación declarada. Siempre que sea mantenimiento o revisión, sí se cubren el montaje y el desmontaje, pero nunca el primer montaje y la primera prueba. Eso es objeto de la cobertura de todo riesgo de montaje, ¿sí? Y no está cubierto en estas dos. Bueno, como decía recién, traslados internos dentro de la misma ubicación está cubierto, el primer montaje y pruebas no. Y el tema de la identificación. En equipo electrónico y equipo contratista mencionamos que cada equipo individual tiene que estar claramente identificado. En rotura esto no es viable salvo casos puntuales donde se aseguran máquinas individuales o un pequeño grupo de máquinas. Pero si pensamos en una cobertura de rotura para toda la instalación de una actividad industrial importante, bueno, hay cientos de máquinas, a veces hay miles de ítems asegurados, literalmente, y obviamente no se puede identificar equipo por equipo. Como son además equipos fijos, estacionarios, de tipo industrial, tampoco es tan necesario, porque es mucho más difícil fraguar un siniestro en cuanto a intentar pasar un bien asegurado por uno no asegurado, ¿no? O sea que ese tema quedaría resuelto, pero queda todavía el tema de la definición de sumas aseguradas por la prorrata. En este caso, ¿cómo se resuelve? Bueno, cuando son unas pocas máquinas individuales, volvemos al tipo tradicional. Cada una con su suma, con su identificación. Ahora, si tengo que asegurar una petroquímica completa o una refinería, piensen por ejemplo la refinería La Plata de YPF. Bueno, decir que tienen miles de ítems asegurados, esto no sé si no me quedó corto todavía. ¿Y cómo se asegura? Bueno, ahí por ejemplo, en ese caso, hay que tomar por grandes unidades y tomar sumas aseguradas por unidades individuales. Por ejemplo, la unidad de reforming, la torre de destilación X, etc. Es decir, hay que buscar una manera racional para el tipo de industria que estemos asegurando en que se agrupen las maquinarias. Y hacer una suma o declarar sumas por grupos de maquinarias, insisto, no grupos al azar, sino grupos que tengan alguna coherencia en relación con la actividad, por línea de producción, por equipos principales con todos sus accesorios, etc. Bueno, entonces esto es como marco de cobertura y acá me olvidé de mencionar algo que es clave, que lo he mencionado en las dos coberturas anteriores, que es una póliza de accidente, siempre volvemos a lo mismo, y que por lo tanto el evento que tiene cobertura debe ser, para que tenga cobertura, debe ser súbito o accidental. Imprevisto, esto rige siempre para cualquier póliza. Perdón, una consulta. ¿Y las garantías cómo operan dentro de los equipos? Están con su garantía de compra? ¿Cómo se compatibilizan eso, el tema de garantía y la póliza? Bueno, ahora lo vamos a ver en las exclusiones. Ah, okay. En las exclusiones está la misma exclusión que están en las pólizas anteriores. Es decir, cualquier daño que sea atribuible
al fabricante y que esté contemplado en el contrato de garantía, queda a cargo del fabricante o proveedor. Y no lo atiende la póliza. No obstante, ya que estamos en ese tema, lo completamos. En el caso de equipos de rotura de maquinaria, y si pensamos, por ejemplo, en petroquímicas, algunas químicas y sobre todo centrales térmicas en base a turbinas de gas y demás, muchas veces el fabricante o proveedor tiene un contrato de servicio porque es el que tiene el know-how y el que conoce exactamente el equipo, así que es muy común que tengan contratos de servicio y mantenimiento de largo plazo. Entonces este vínculo contractual con el proveedor y fabricante en estos casos puede ir bastante más allá de lo que es la garantía en sí. Pero toda vez que el responsable sea contractualmente el proveedor o fabricante, sea la garantía o algún otro contrato, no lo va a atender la póliza, sino que lo va a atender el fabricante. Obviamente, esto lleva también, un poco me voy de tema, al hecho de que a veces los fabricantes piden también ser asegurados en la póliza para evitar este conflicto, ¿no? Ok. Bueno, entonces, no, perdón, lo de súbito accidental imprevisto estaba, no estaba, me olvidé de esta pantalla. Ok. Lo tradicional cubre daño material directo ocurrido en los bienes asegurados, es decir, daño tangible a un bien tangible. La cobertura es de todo riesgo, elemento de ser súbito accidental imprevisto. Agrego acá que se cubren daños de tipo interno. Recuerden que el origen de la cobertura era atender daños internos que las coberturas tradicionales de aquel momento no cubrían. De todas maneras, la póliza no indica taxativamente que solo cubre daños internos, pero apunta básicamente a daños internos. Algunos daños internos están cubiertos, por ejemplo, golpes o choques, si un autoelevador choca una máquina, eso tendría cobertura, pero después vamos a ver en las inclusiones que quedan afuera todas las coberturas tradicionales de daño externo, como lo que cubre incendio, todos los riesgos de la naturaleza, robo y montura. O sea que básicamente está orientada a daños de tipo interno. Ahora bien, la póliza es de todo riesgo, cubre todo lo que no esté expresamente excluido. No obstante, la póliza hace una enumeración de ciertos riesgos cubiertos. Si uno empieza leyendo la cláusula de cobertura y llega hasta el ítem I latina, que está acá en esta página, si uno leyera hasta ahí, uno diría, esta es una póliza de riesgos nominados, dice lo que cubre. Sin embargo, el último ítem, que es el ítem J, no, pero bueno, está repetido el ítem I, ¿no es cierto? Sería el ítem J. El ítem J, el que está después de nada y deshielo, dice cualquier otra causa no excluida expresamente. Es decir, esta última frase deja marcado el hecho de que es una cobertura de todo riesgo, independiente, con lo cual toda esta enumeración anterior pasa a ser meramente declarativa, no tiene valor. No tiene valor, sí tiene valor para poder interpretar unas cuantas cosas. Vamos a ver el valor importantísimo que tiene esto, pero no como alcance de cobertura. La cobertura es de todo riesgo. Bueno, entonces, cobertura de todo riesgo, pero arranca enumerando una serie de cosas que sí están cubiertas. Y vamos a pasar a nombrarlas ahora. Y uno diría, ¿para qué meterse en esto si total es de todo riesgo? Pero algunas de estas coberturas mencionadas nos llevan a entender un poco hasta qué punto después se aplican las exclusiones, ¿no? O relacionar exclusión con cobertura. Dice que cubre impericia y negligencia del personal del asegurado o de extraño.
La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos y otros efectos similares. Es decir, aquella necesidad de cubrir el daño eléctrico que no estaba cubierto por otras pólizas al origen de la cobertura, está claramente indicado como cubierto, más allá de que la póliza de todo el tiempo. Y este mismo párrafo agrega, así como las perturbaciones eléctricas a consecuencia de caída de rayo en las proximidades de la instalación. Y acá vamos a tener que hacer un paréntesis para explicar esta situación. La caída de rayo directa sobre el equipo no tiene cobertura, eso está cubierto por la póliza de incendio, no lo cubre esta póliza. Es decir, que si tengo una máquina y le cae un rayo directo sobre la máquina, le produce un incendio, lo que fuera, un cortocircuito general, no tiene cobertura. El rayo directo sobre el equipo no tiene cobertura. Ahora bien, cuando cae un rayo en las proximidades de algún equipo o instalación que contenga elementos eléctricos, hay un principio, un principio físico de cómo funciona la electricidad y el magnetismo. Si ustedes tienen dos cables paralelos y en uno de esos cables circula corriente eléctrica, esa corriente eléctrica genera un campo magnético y ese campo magnético afecta al otro cable que está en las cercanías, induciendo a su vez una corriente eléctrica. Esto es muy simplificado para el que nunca vio física en el secundario o no se le acuerda. Es muy simplificado, digamos, al principio cómo actúa la electricidad y el magnetismo. Entonces, cuando cae un rayo en las cercanías de un equipo que tiene cableado eléctrico y demás, ese rayo que cae cerca puede inducir corrientes eléctricas en el equipo asegurado. Acá no estamos hablando del golpe de rayo en el equipo, sino de un rayo que golpeó fuera del equipo, pero en las cercanías, y que produjo una inducción de corriente eléctrica dentro del equipo, una inducción tal que la corriente eléctrica generada superó las capacidades del equipo y produjo un daño. Esto sí está cubierto. Entonces, rotura, ¿cubre caída de rayo? No. ¿Cubre las consecuencias de la caída de un rayo en las inmediaciones? Sí. Error de diseño lo vamos a dejar un poquito para el final. Cubre falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor, fuerza centrífuga, y esto es clave otra vez. Fuerza centrífuga tiene que ver con las turbomáquinas. Las turbomáquinas, yo antes mencioné, son muy sensibles a las vibraciones, tienen elementos muy sensibles en general, como son los propios álabes y los cojinetes, pero además puede producir, puede romper por fuerza centrífuga cuando hay sobrevelocidad. Si por alguna razón X la máquina entra en sobrevelocidad, ya la estructura de la máquina no resiste la fuerza centrífuga y se rompe. Entonces cubre las consecuencias de fuerza centrífuga, pero solamente la pérdida o daño sufrido por desgarramiento de la máquina. Cubre los daños por cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes, esto sería un daño externo, por ejemplo, y cubre las roturas por defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales, autocalentamientos, etc. En esto hay que aclarar que cuando habla de defecto de engrase y aflojamiento de piezas, no habla de una situación progresiva y paulatina, sino de una situación, digamos, específica, puntual, que se da en un momento concreto, ¿no? Si no, estaría excluido. Fallos en los dispositivos de regulación. Controladores electrónicos o computarizados de algún equipo que, cuando el equipo depende del control de un elemento electrónico, y ese elemento electrónico falla, puede a su vez producir serios daños al equipo que pierde su cerebro, digamos. Bueno, después dice cualquier otra causa no expresamente excluida. Yo por un tema de tiempo no voy a andar demasiado en el A y de hielo, porque es una cobertura rara.
La póliza cubre helada y deshielo y menciona también tempestad. Lo que dice la póliza es tempestad, helada y deshielo. No obstante, el concepto de tempestad es muy conflictivo porque en realidad la póliza excluye todo lo que sean tormentas, como daño externo, lo excluye. Y la Murray Lee misma, y yo lo copié acá, pero no voy a entrar en esto porque no tengo tiempo, la Murray Lee misma, que fue inventora de la cobertura, tuvo que hacer artículos aclaratorios de lo que implicaba. Y el resultado de todo esto es que en realidad hay que tomar como que cubre helada y deshielo y dejar afuera el término de tempestad porque confunde y en realidad no cubre ninguna tormenta. Lo que la póliza cubre es helada y deshielo. Que también es curioso porque es un daño de tipo externo que tal vez, sobre todo el deshielo, ¿no? La helada tiene más que ver con el hecho de que muchos materiales pierden sus propiedades con el frío. Y si aparecen heladas extraordinarias en lugares donde no estaba previsto que hubiera tales heladas, puede haber problemas y roturas por fragilidad a causa del frío en determinados materiales. Pero bueno, es una situación muy particular. Bueno, esto es lo que dice que cubre, que es ocioso en un punto porque cubre todo lo que no esté excluido. Pero vamos a ver un poquito el concepto de error de diseño, que está también vinculado un poco al tema de la garantía y de las responsabilidades del proveedor. Sí, la puse anoche, no llegué a ponerla. ¿Cómo, perdón? Hola, hola, ¿alguna duda? No, perdón, profe, hablé yo sin querer y tenía el micrófono abierto. Bueno, no pasa nada. Bueno, error de diseño. En general la póliza no va a cubrir, después vamos a ver las exclusiones, todos los daños preexistentes, ya que no, si ya está dañada la máquina, ni hablar, pero los defectos preexistentes, y defectos no quiere decir que ya tenga un daño, la máquina está en perfecto estado, pero arrastra un defecto. Si ese defecto es preexistente, es una condición previa a la cobertura, ¿no es cierto? ¿Y cuál puede ser un defecto preexistente? Bueno, un error de diseño, es decir, que la máquina conceptualmente esté mal diseñada, que el origen del diseño mismo tenga un problema, o de cálculo, que es un poco lo mismo, error de cálculo en las partes o en un diámetro de un eje o lo que fuera. Ese es un defecto previo, ¿no es cierto? Es un defecto que viene con la máquina. O, eso es un defecto, eso podríamos llamar los defectos de ingeniería. Y después están los defectos de material, que también son previos. Si la máquina ya llega con un defecto de material, también es un defecto previo al inicio de la cobertura, cuyo consecuencia se puede manifestar después, durante la cobertura. Y esta póliza clara, y es importante que lo aclare, porque como son defectos previos, podría llevar a confusión si tiene cobertura o no, si no estuviera específicamente aclarado en este ítem que sí lo cubre. La póliza sí cubre todo lo que sea error de diseño cálculo, como errores como defectos de ingeniería, y todo lo que sea defectos de material. Esto la póliza sí lo cubre. Obviamente, si hay una garantía en curso que se tiene que hacer cargo del daño, ese es otro tema, quedará excluido. Pero el defecto puede manifestarse después del vencimiento de la garantía, ¿no es cierto? Y sí tiene cobertura. En esta póliza sí tiene cobertura. Y el error de material o el defecto de material en general se presenta por alguna razón histórica abierto en dos ítems, el defecto de material propiamente dicho y el defecto de mano de obra en taller del fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay alguna parte prearmada que viene mal prearmada de origen, eso es un defecto de mano de obra, pero no en el local del asegurado durante la cobertura, sino previo a la cobertura. Todo este concepto tiene cobertura bajo la póliza. Todo esto se lo llama usualmente error de diseño genéricamente, aunque como vemos involucra algunas cosas más. Y lo vamos a volver a encontrar en las coberturas de todo riesgo, construcción y montaje. Bueno,
Antes de pasar a las exclusiones, y por como lo tengo ordenado acá, a ver, vamos a hablar de las partes no aseguradas, los bienes no asegurables y no asegurados. Objetos o partes sujetos a rápido desgaste y elementos o herramientas cambiables. Esto lo hemos ya visto en todas las coberturas. Todo lo que sea desgaste, paulatino, progresivo, uso normal, etc., no tiene cobertura. ¿Por ququé? Porque supone ser de accidentes. Y eso no responde a un accidente. Por eso aclaraba en la parte de defecto de engrase y aflojamiento de piezas que tiene que ser algo súbito. ¿Sí? Efecto de engrase súbito es simplemente que hubo un mantenimiento puntual que quedó mal y tuvo una falla inmediata o casi inmediata. Si no, todo lo que sea paulatino y progresivo no tiene cobertura, y tampoco las partes de rápido recambio, ¿no? De vida útil limitada. En ese grupo, bueno, acá hay un ejemplo: correas, cables, bandas, cadenas, neumáticos, matrices, troqueles, etc. Si están cubiertos como partes de un siniestro mayor, aunque en estos casos, como estamos hablando de daños internos, casi exclusivamente, es mucho más común, o mucho más frecuente, no común, que puedan aparecer daños puntuales sobre estos equipos en particular, o estas partes en particular, y no tienen cobertura. Las partes frágiles, las partes de recambio inmediato, las partes de desgaste rápido, etc. También excluye las cimentaciones. Uno diría, parece redundante porque la cimentación es un elemento de construcción civil, pero el hecho es que hay muchas maquinarias para las cuales se construye una base o una cimentación específica para esa máquina, porque requiere una base especial por su peso y sus características. Y para evitar cualquier confusión en cuanto a que esa base que es propia de esa máquina tenga cobertura junto con el equipo, se agregan las exclusiones claramente que las cimentaciones de las bases de las máquinas no tienen cobertura. Tampoco están cubiertos todo lo que sean líquidos, y acá en estos casos la cantidad de líquidos posible es enorme. Piensen químicas, petroquímicas, sistemas hidráulicos, sistemas térmicos, fluidos de todo tipo, además de los tradicionales, combustibles, lubricantes, refrigerantes, etc. Puede haber aditivos de muchísimos tipos. La pérdida de estos líquidos no está cubierta. Como excepción a esta exclusión, sí cubre los aceites refrigerantes de transformadores. Los transformadores eléctricos vienen instalados dentro de cubas, que es como un cubo, ni más ni menos, un recipiente cúbico metálico, adentro está el transformador, y todo el transformador está sumergido en un aceite precisamente, aceite de transformadores, que tiene una serie de características muy especiales que son muy caros. Son dieléctricos, sirven como refrigerantes, lubricantes, etc. Pero por su utilización, porque son el baño natural de transformadores, tienen características especiales que los hacen caros. Son, en términos relativos, caros. Y la póliza sí cubre, en este caso puntual y solo en este caso, este tipo de líquidos, los refrigerantes, o mejor dicho, los aceites de las fugas de transformadores. Fuera de lo que dice la póliza, porque lo que está en esta pantalla no lo dice la póliza, pero es algo de rigor en el mercado, que aparece siempre, es por ejemplo prototipos. Prototipos son aquellos equipos de cierta sofisticación cuya tecnología no está probada. En términos de ingeniería, tecnología no probada quiere decir, para cada ámbito de ingeniería en particular va a haber una forma de definir cuándo una tecnología está probada o no. Por ejemplo, una turbina de gas, un modelo nuevo que sale al mercado, va a haber una cantidad de horas de operación mínima, por ejemplo, 8, 10.000 horas, 12.000 horas de operación,
para que se considere un equipo probado. Mientras no se considere un equipo probado, es un prototipo, a los efectos de la técnica de ingeniería general y del aseguramiento. ¿Cómo medir si es un prototipo o no? Dependerá de cada tecnología. No es lo mismo para una turbina eólica que para una turbina de gas. Puede estar definido de distintas maneras, pero bueno, en cada ámbito se reconoce cuál es la unidad que fija en qué momento una tecnología pasa a ser probada. Mientras no es probada, es un prototipo. Y el problema de los prototipos es que los contratos del aseguro excluyen los prototipos en las coberturas de rotura nominal. Con lo cual esa exclusión, si bien no está en la condición específica, tiene que ser trasladada a la póliza porque no hay reaseguro para eso. Y lo van a encontrar en general a condición particular o como cláusula particular en todas las pólizas de rotura, salvo aquellas que se gestionan facultativamente y que están pensadas especialmente para eso. Y por otro lado está el tema de la antigüedad de los equipos. Cuando un equipo es viejo, primero es más frecuente el siniestro, es más importante el daño moral y genera más conflicto la liquidación del siniestro por la relación entre la suma que se debe asegurar, que se valora nuevo, y la máxima indemnización posible, que es el valor de presión. Eso genera conflicto. Entonces, por esas tres razones, pero sobre todo porque la frecuencia o la potencialidad siniestralidad de un equipo muy viejo es mayor, obviamente, cuanto más viejo es el equipo, los aseguradores suelen poner límites a la antigüedad de los equipos que aseguran. Y esa antigüedad máxima depende también del tipo de equipo. Hay tipos de equipos que envejecen muy rápido y hay otros que no, que tienen vida útil mucho más larga. Bueno, ok. La póliza se conforma de las condiciones generales de riesgo varios en general. Hay aseguradoras que ya tienen incorporadas estas condiciones en un único paquete junto con la específica, pero en general va a salir con la de riesgos varios. ¿Por qué la de riesgos varios? Bueno, porque la de incendio no se puede adaptar a esta cobertura, porque la de incendio, esta cobertura excluye taxativamente todo lo que cubre incendio, o sea que son incompatibles. Y después con las cláusulas adicionales estándar, que son las cláusulas originales de la reaseguradora alemana, que es un poco la madre de esta cobertura. Bueno, vamos a ver ahora las exclusiones. Ajá, yo lo tengo un poco mezclado esto. Bueno, vamos a seguir el orden para no olvidarme de ninguna. ¿Qué está excluido? Reparaciones o gastos atribuibles al mantenimiento normal de los bienes asegurados. Esto es una exclusión un poco resbalosa porque atribuir al mantenimiento normal puede dejar zonas grises, pero lo que sí está claro es que si es una operación de mantenimiento, si es una pieza que había que recambiar porque ya estaba en fecha, todo lo que tenga que ver con mantenimiento normal no está en el espíritu de la cobertura, es un gasto operativo. Desgastes graduales, deterioro a consecuencia del trabajo normal, erosión, corrosión, oxidación, etc. Es decir, todo lo que es gradual y progresivo, ya lo hemos dicho 1000 veces, no tiene cobertura. El transporte fuera de los predios del asegurado, fuera del predio declarado para esa máquina, no tiene cobertura. Bueno, la mejora tecnológica en realidad habría que verla después cuando veamos los resarcimientos. Después tenemos las exclusiones universales, absolutas, que aparecen en todas las pólizas de daño material. Guerra, la exclusión general de guerra, la exclusión nuclear, de riesgos nucleares, lucro cesante o pérdida espacial de cualquier tipo, dolo o culpa grave del asegurado. En esto que dije, obviamente no estoy siguiendo el orden de PowerPoint, pero esas son las 4 tradicionales exclusiones generales, absolutas, aplicables a todos los riesgos, a todas las pólizas de daño material. Esta póliza no cubre tampoco huelga, motín y conmoción civil.
Y acá empezamos con los daños típicamente externos que esta póliza no quiere cubrir. No cubre incendio, explosión y rayo. Lo que cubre la cobertura de incendio, rayo y explosión, no está cubierto bajo esta póliza. Esta póliza usualmente es complementaria de la de torre operativo o de otra póliza de incendio con adicionales. Esto es lo tradicional. Es muy difícil que un asegurado tenga una póliza de rotura y no haya contratado una póliza de incendio o de torre operativo. No tendría mucho sentido, porque en general el riesgo principal siguen siendo los riesgos de tipo externo, ¿no? Así que esta póliza nació como y es complementaria de las otras pólizas de daño material tradicionales. En esta exclusión de incendio, explosión y rayo hay que hacer un par de aclaraciones. Una ya la hicimos hace un ratito, que tiene que ver con el rayo. Lo que está excluido es el impacto directo, la consecuencia indirecta, sí estaba cubierta. Y en el caso de explosión, recuerden que lo hablamos en la introducción y para equipos de contratistas, que hay una explosión física y una explosión química. La que va a estar excluida en esta póliza es la explosión química, la de tipo externo. La explosión física, que es el estallido por presión interna, sí tiene cobertura en las calderas de vapor, en las instalaciones de vapor, en las turbinas de vapor, en tanques de aire comprimido, etc. Sí tiene cobertura. Lo que está excluido es la explosión química. Excluye también robo y hurto, que también se supone que está cubierto en otra póliza. Y después excluye todos los fenómenos de la naturaleza. Hundimiento de terreno, esto ya está repetido en la siguiente. Fenómenos de la naturaleza de todo tipo, tales como terremoto, temblor, erupción volcánica, huracán, ciclón, podríamos agregar tornado naval, inundación, desbordamiento y alza del nivel de las aguas, maremotos, tsunamis, acá no está escrito pero está excluido, enfangamiento, hundimiento y desprendimiento de tierra roca. Todo lo que es externo, fenómeno de la naturaleza, está excluido. Entonces, como vemos, si bien es de todo riesgo la póliza en su estructura, es una póliza que apunta básicamente, si no exclusivamente, a daños internos. Reacción nuclear, ya lo dije, dolo y culpa grave también. Y después dice defectos existentes al contratar el seguro. Y esto nos lleva un poco al concepto de error de diseño. El error de diseño es un defecto existente al contratar el seguro, no obstante está cubierto. Esta exclusión requiere una aclaración. El defecto existente al contratar el seguro que está excluido es aquel que el asegurado conoce o que por su naturaleza debiera conocer. Toda vez que el defecto que da lugar al daño haya sido un defecto existente, pero que el asegurado no lo conocía y que por su naturaleza no es esperable que lo conozca, entonces sí tiene cobertura. Ahí entra el rediseño, pero también muchas otras posibilidades de defectos preexistentes. ¿Qué más? Ensayos, experimentos o pruebas en los cuales los bienes se someten a esfuerzos mayores de los normales. Esto es más que lógico, es decir, el equipo está diseñado para una determinada prestación. Si se lo exige por encima de esa prestación y tiene un daño a raíz de esa exigencia, no tiene cobertura porque es claramente una situación de mal uso y abuso del equipo. Maquinaria mantenida en servicio después de un daño. Es decir, una vez que el equipo tiene un daño, si el daño no lo inhibe de seguir operando de algún modo, esa continuidad de operación va a estar agravada porque tiene un daño el equipo. Si esa agravación del riesgo el asegurador no la quiere asumir, y si una maquinaria que ya tiene un daño en curso sigue en operación, no va a tener cobertura o sale de la cobertura hasta que sea reparada a satisfacción del asegurador. Y después, un tema que ya hablamos en realidad, que es los daños por los cuales sea legalmente o contractualmente responsable el fabricante, tanto sea la garantía como
como dijimos antes, otra previsión o provisión contractual de algún otro tipo. Bueno, cargas del asegurado las mencionamos muy rápido porque son las obvias y estándar. Mantener los equipos asegurados en buen estado de funcionamiento, evitar sobrecargas, no utilizar las maquinarias para fines para los cuales no fue diseñada, seguir las instrucciones del fabricante y cumplir con todas las disposiciones legales. Este cuerpo, digamos, de cargas es obvio, tiene que estar en el contrato, son consideraciones de tipo general, no muy específicas, pero tienen que estar en el contrato y están. Evitar la extensión de los daños, facilitar toda información que el asegurador requiera, y esta tal vez la única que haya que destacar particularmente es la última de esta, que dice conservar las partes dañadas o defectuosas a disposición del asegurador. Esto tiene que ver que en el caso de rotura en particular, a veces el análisis del siniestro es muy complejo y lleva mucho tiempo. El liquidador, piensen que el liquidador puede estar lidiando con un sistema eléctrico, con un sistema químico, con una turbina de gas. Es decir, la variedad de tecnologías que puede haber es enorme. Obviamente el liquidador no puede abarcar todos esos conocimientos. El liquidador es como un médico clínico, en este caso, que después va a tener que recurrir a un especialista. En un siniestro importante de rotura suele participar después algún estudio de ingeniería específico sobre el tema de que se trata. Eso implica a veces hacer pruebas, contrapruebas y volver a probar para poder determinar la causa última. Para eso tienen que estar siempre y por bastante tiempo a disposición del asegurador las partes dañadas o defectuosas, que suelen tener una cantidad, bueno, no digo que ocurra siempre, pero es bastante frecuente, que requieran análisis más de una vez y más de un testeo y más de una prueba de más. Bueno, entonces, vimos el objeto del seguro y todo lo que es la cobertura. Y vamos a pasar ahora a qué establece la póliza en cuanto a suma asegurada, por un lado, que es el inicio de la cobertura, el momento en que tomo la póliza tengo que definir la suma, y después está el otro momento de la póliza, es el momento del siniestro. El momento del siniestro, ¿qué es lo que tenemos que definir? O tener claro. ¿Cuál es el compromiso del asegurador respecto del siniestro? Y ese es el monto del resarcimiento. ¿Cuánto el asegurador se compromete a resarcir en caso de siniestro? Bueno, la suma asegurada no es una novedad, viene siendo así en todos los casos, tiene que ser el valor de reposición a nuevo del equipo. Reposición a nuevo es el valor de recompra más todos los gastos asociados a poner el equipo a operar en su lugar natural, lo cual implica transporte, derechos, gastos de transporte, gastos de aduana, montaje y demás. Ese debe ser la suma asegurada y no hay excepciones para esto. Recuerden que en el equipo contratista dijimos que por ahí podía haber una excepción cuando se asegura solo daños totales, se podría hacer como la suma de establecer como suma asegurada el valor actual, pero en el caso de rotura no hay vuelta de hoja, tiene que ser el valor a nuevo. Cuando el equipo tiene cierta antigüedad, el valor a nuevo, o mejor dicho, el valor de recompra del equipo puede no estar en el mercado. No existe más el equipo, no se vende más, hay que buscar un equipo que sea análogo al que estamos asegurando y utilizar ese valor de ese equipo análogo como valor de recompra. La prestación es aprobada, obviamente, es decir, que el riesgo está sujeto al infraseguro en la medida que la suma asegurada no responda o sea menor al valor de reposición a nuevo como lo establece la póliza. Ahora vamos al resarcimiento. En lo que son daños parciales, la liquidación se va a hacer a nuevo. Como hemos visto en los casos anteriores, se van a comprar repuestos originales a nuevo,
se va a reconocer la mano de obra, los transportes ordinarios, los derechos de aduana, todo esto se reconoce, y por lo tanto, sin ningún tipo de depreciación de ninguna clase, con lo cual la reparación parcial se hace a nueva. Por otra parte, en cuanto al daño total, la póliza establece que la máxima indemnización prevista en caso de pérdida será el valor real o actual. Es decir, si empiezo a sumar las reparaciones y encuentro que superan el valor actual, pasa a ser daño total y ese valor actual es lo máximo que el asegurador va a indemnizar. Entonces, el liquidador no solo va a tener que averiguar el valor de reposición a nuevo para calcular el infraseguro, sino que va a tener que también averiguar el valor actual para poder comparar el monto de las reparaciones con ese valor actual y poder determinar si hay daño total o no. Si hay daño parcial, se repara nuevo. Si hay daño total, se reconoce el valor actual del equipo. Valor actual implica valor de mercado usado, si es viable conseguirlo. En el caso de rotura, no siempre es fácil establecer un valor de mercado de usado, en cuyo caso se recurre mucho más frecuentemente a las tablas de depreciación. Los ingenieros de riesgo, los ingenieros liquidadores, conocen y tienen tablas de depreciación que surgen, bueno, de experiencia de la tecnología específica, en función de la vida útil, en función de una serie de cosas, aplican la tabla de depreciación por antigüedad y les da un valor que después corrigen en función del estado del equipo, ¿cierto? El equipo puede tener un uso intensivo o un uso no intensivo, puede tener un buen mantenimiento o un mantenimiento de mala calidad. Todo eso influye después al valor del equipo. La primer paso es depreciarlo por antigüedad y después corregirlo en función del uso que se le daba y del estado que se. Entonces, daño parcial, resarcimiento a nuevo, daño total, valor actual. En el caso de rotura, muchas veces es el propio asegurado, por ejemplo, si tomamos una empresa muy grande, una empresa industrial muy grande, tiene sus propios talleres de mantenimiento, y muchas veces es el propio asegurado el que hace las reparaciones, con lo cual la póliza le va a reconocer los gastos de mano de obra, los repuestos obviamente, los gastos de flete obviamente, los derechos de aduana obviamente. Pero en cuanto a mano de obra y materiales, insumos generales, lo va a tener que reconocer la mano de obra en sí en función de la hora de hombre que el propio asegurado esté pagando a su gente de mantenimiento. Y en cuanto a gastos generales, insumos y demás, un porcentaje de los gastos fijos del taller que tengan relación al tiempo que llevó la reparación. Sí, bueno, esto es un poco demasiado detalle, pero bueno, lo tenía acá en el PowerPoint y lo dice la póliza. Recuerden que una vez ocurrido un daño parcial, se debe reponer suma asegurada para que el equipo vuelva a estar asegurado y no quede completo y no quede en infraseguro. Bueno, las mejoras tecnológicas, como siempre, quedan a cargo del asegurado. Cualquier valor de salvamento se deduce de la indemnización, valor residual o valor de salvamento, quiere decir lo mismo, residual o de salvamento. Si hubiera recuperación, en ese sentido se debe contar de la indemnización. Y recuerden que en el caso de un daño total, el valor de salvamento puede ser bastante importante, aunque más no sea como chatarra, porque son a veces equipos pesados, importantes, que tienen mucho fierro y mucho material. Los costos de las reparaciones provisorias no se cubren, o mejor dicho, solo se cubren si no incrementan el gasto de la reparación definitiva, lo cual es lo mismo. Y siempre está la opción del asegurador de optar por reparar o reponer el bien dañado en vez de indemnizar. Esa es una prerrogativa que tiene el asegurador y que puede usarla a su solo criterio.
Bueno, los deducibles. La póliza siempre va a tener un deducible. Esta póliza no indica ninguna orientación sobre cuál debe ser el deducible. Entonces, hablemos un poco de cuáles se usan en la práctica. En la práctica aparece, como siempre, el descubierto obligatorio. Puede haber deducibles que son montos fijos. Y el deducible aplica por evento. Por evento quiere decir que si un mismo siniestro afecta a varios equipos, se aplica solo un deducible. En el caso de rotura, que apunta primariamente a daños internos, es bastante difícil pensar en un equipo, en un siniestro que afecte a varias máquinas, pero podría ocurrir, por ejemplo, un derrumbe de un techado o algo que cae sobre varias máquinas, eso sí tiene cobertura. Siempre en las pólizas de rotura, cuando se cubre un plantel completo de maquinaria, va a haber una gran cantidad de deducibles, porque hay una gran variedad de máquinas distintas en una empresa, y cada variedad de maquinaria requiere un deducible específico para ese tipo de variedad. Hay además apertura por rango de suma asegurada, etc. Puede haber además equipos particularmente críticos que tienen deducibles individuales para ese equipo, especiales específicos, en general más altos que el resto. Bueno, hasta acá vimos muy rápidamente, por temas de tiempo, todo lo que es la condición específica de rotura de maquinaria. Con objeto de seguro, cobertura, exclusiones, suma asegurada, resarcimiento y deducible. Es un poco un paquete de lo que es la condición específica de rotura. Quedaría por ver entonces las cláusulas adicionales, las coberturas adicionales de rotura de maquinaria y la cobertura de pérdida de beneficio por rotura de maquinaria. Vamos a tratar de terminar hoy con lo que son los adicionales y dejamos para la próxima clase, que es presencial y que vamos al instituto, lo que es pérdida de beneficio y eventualmente haremos un repaso, si queda tiempo, la idea es que quede un poco de tiempo para preguntas y repaso sobre los temas vistos hasta este momento para el parcial. Bueno, para terminar hoy, y vamos a los adicionales, primero hay que mencionar que esta póliza tiene una enorme cantidad de adicionales por la gran variedad de equipos que se pueden cubrir bajo este tipo de cobertura, y hay muchos de ese tipo de equipos que requieren cláusulas adicionales muy específicas que tienen que ver con sus características técnicas. Nosotros vamos a ver solo un puñado de cláusulas que tienen que ver, son las más comunes, y las que no requieren un conocimiento específico de los aspectos tecnológicos propios de cada equipo. Cada equipo, una turbina de gas tiene un adicional específico para álabes, una petroquímica tiene adicional específico para catalizadores. En fin, cada tipo de tecnología tiene adicionales asociados y bueno, pero hay que conocer un poco también cómo es la industria y eso es muy sofisticado, muy complicado. Así que nosotros vamos a ver nada más que los más generales y menos específicos. Primero tenemos la cobertura adicional de huelga, motín o conmoción civil. Y adicional, que estaba excluido, como vimos antes, no es muy común que se tome. ¿Por qué? Porque, como yo decía antes, esta es una póliza complementaria de los torres operativos o incendio. Es muy raro que el asegurado que tiene rotura no tenga la otra póliza. La otra póliza ya contempla el equivalente a esta cobertura, aunque no es idéntica, que es huelga, tumulto popular y lockout,
en la póliza de incendio con agregado malevolencia y vandalismo. Pero en el caso de que hubiera solo una cobertura de rotura, puede tomar lista adicional que cubre los daños a los bienes ocasionados por cualquier persona que tome parte conjuntamente con otra o en actos que alteren el orden público, en conexión o no con una huelga. Es decir, en conexión o no con una huelga, tenemos ahí la cobertura de huelga por un lado y conmoción civil por el otro, que sería el equivalente a huelga y tumulto popular, de algún modo. El término motín, que aparece en el título, yo les recomendaría que lo tachen o lo olviden. En el título de la cláusula está, pero el concepto de motín que nosotros le damos en nuestra terminología local está más asociado a sublevación, a rebelión, a otros conceptos que en esta póliza siguen estando excluidos. Entonces, no confundamos la cobertura con el término motín. El término motín es mejor que lo obviemos, como si no estuviera en el título. Esto cubre huelga y conmoción civil en el sentido que tienen estos términos en la cobertura de incendio cuando hablamos de huelga y tumulto popular. Entonces cubre el acto de cualquier persona que tome parte conjuntamente con otras en estos actos y también los daños producidos por la autoridad pública cuando actúa para reprimir el disturbio. Y después agrega actos intencionados de cualquier huelguista o empleado suspendido para fomentar una huelga o resistir la suspensión del empleo. Esto acá ya es más específico de la situación laboral. No es necesariamente una huelga, puede ser la resistencia de algún empleado y demás, por cómo está redactado. Y bueno, las exclusiones son más o menos equivalentes a lo que excluye la póliza de incendio en cuanto a huelga y tumulto popular. Algunas son obvias, redundantes. Y tal vez la más saliente de las exclusiones es la que dice pérdida o daño resultante de la confiscación o requisición por autoridad pública. La suspensión, la sola suspensión del trabajo y demás, y todo esto ya es conocido y más bien obvio. Después la cláusula repite la exclusión general de guerra, que no haría falta repetirla, pero se cura en salud repitiendo la cláusula. Y fíjense que está excluido levantamiento popular, asonada militar, insurrección, rebelión, revolución. Nuestra idea de motín encajaría un poco en este grupo, por eso yo les dije que mejor que el término motín consideren como que no está en el título y lo mantenemos excluido, asimilado a levantamiento popular, asonada militar, insurrección, rebelión. Esto es huelga, motín y conmoción civil como cobertura adicional. ¿Qué más? Gastos extras y gasto de flete aéreo, ya lo vimos con las otras coberturas, no lo vamos a repetir, además están autodefinidos. Derrame de tanques. Derrame de tanques cubre la pérdida de productos contenidos en un tanque cuando el tanque tuvo una rotura que está cubierta por la póliza. Es decir, tengo un tanque que contiene un líquido muy caro, que es utilizado en el proceso, el tanque está cubierto en la póliza de rotura con todo el plantel de maquinarias y el tanque sufre una rotura que está cubierta bajo la póliza de rotura. Si se da esa situación y tengo esto adicional, también va a estar cubierta la pérdida del líquido que estaba dentro del tanque, el líquido polvo. Eso es lo que cubre el derrame de tanques. Propiedad yacente y responsabilidad civil. Esta
Esta cobertura tiene que ver con una situación particular, que es, por ejemplo, cuando se produce una explosión de una caldera de vapor, una explosión física, porque tiene que ser un riesgo cubierto. Recuerden, la explosión química no está cubierta bajo la póliza. Pero si se produce un daño cubierto sobre un bien que tiene, por ejemplo, contenido de vapor, de gas, de cualquier tipo, explosión física, ¿qué va a pasar cuando hay una explosión de esta naturaleza? Bueno, hay partes de ese equipo que rompe en ese estallido que va a producir proyectiles, va a producir partes del equipo que vuelan hacia los costados y demás. Lo mismo cuando una turbomáquina rompe por fuerza centrífuga, puede producir el mismo efecto. Es decir, voladura de partes de la máquina que terminan convertidos en proyectiles que, bueno, golpean contra cualquier otra parte del ámbito o incluso lesionan personas. Entonces, para esas dos situaciones, es decir, explosión física y rotura por fuerza centrífuga, solo en esas dos situaciones se puede aplicar este adicional. ¿Qué cubre? Cubre los daños a bienes del propio asegurado a raíz de este siniestro, no de la máquina obviamente tiene que tener cobertura la máquina, ¿no? La máquina cubierta tiene su cobertura por rotura. Pero esas partes que vuelan, esos proyectiles, pueden afectar vidrios, paredes, tabiques, muebles, pueden afectar un montón de partes que no son asegurables por rotura y que sufren daño a consecuencia de ese estallido. Entonces, este adicional permite cubrir esos daños a bienes propios del asegurado, por eso se llama propiedad yacente, cuando se producen alguno de estos fenómenos. Por otro lado, esos proyectiles también pueden afectar a personas, y esas personas pueden ser gente, el asegurado mismo, o empleados del asegurado en relación de dependencia, o terceros. En el caso del asegurado o empleados, este adicional no funciona, no opera, es responsabilidad civil patronal y nunca va a estar cubierta una patronal bajo esta póliza. Pero en el caso de que se lesionen o se produzca la muerte de un tercero, entonces ahí sí va a haber cobertura y ahí aplica el título, la parte del título dice responsabilidad civil. Daños a bienes de terceros o lesiones o muerte de terceros, por un lado, y daños a bienes propios del asegurado, por otro, siempre que ese bien propio del asegurado no fuera asegurable bajo la misma póliza, ¿no? Esto es lo que cubre esta cobertura. Bueno, ya aclaramos estos puntos. Y es una cobertura interesante, aunque no está muy difundida, pero es una cobertura interesante. Es una responsabilidad civil muy limitada, pero es importante. No tanto la propiedad yacente, porque insisto con el punto de que la propiedad yacente junto con los equipos seguramente tienen otro tipo de cobertura distinta que si es de todo riesgo ya tienen la cobertura por otro lado. Bueno. Y finalmente, para terminar hoy, la cláusula de siniestros en serie. ¿Y a qué refiere esta cláusula? Cuando en una actividad cualquiera, por ejemplo, tomamos un caso de que hay que hacer una línea de montaje nueva para montar una línea de envasado de una fábrica cualquiera alimenticia. Esa línea de envasado tiene cintas transportadoras, tiene ruedas giratorias para los envases, todo eso. Todo este sistema requiere motores eléctricos y hay una gran cantidad de motores eléctricos iguales. Entonces el asegurado va a comprar una cantidad de motores eléctricos al mismo fabricante, todos iguales. Y todos probablemente de la misma partida de fabricación. ¿Qué pasa si tienen un error original, un error de diseño? Arrastra un defecto de material o algo así. Bueno, si son todos iguales, todos del mismo modelo, todos del mismo fabricante y todos de la misma partida, puede ocurrir que el error venga repetido en todos esos motores. Y el asegurador se va a encontrar eventualmente con siniestros repetitivos sobre el mismo tipo de bien idéntico, por la misma causa idéntica, atribuible a error de diseño.
En ese caso, y para evitar indemnizar todos los motores que se compraron, no solo aplica a motores, yo di ese ejemplo, pero puede aplicar a cosas mucho más complejas y caras, para evitar esos siniestros repetitivos, está esta cláusula que dice que en el caso de que esto ocurra, es decir, insisto, un siniestro sobre bienes idénticos, de idéntico modelo, idéntica causa del siniestro, y que sea efectivamente un error de diseño, va a aplicar esta limitación que dice que el primer siniestro se va a pagar al 100%, el segundo al 75%, el tercero al 50%, el cuarto al 25%, y a partir de ahí ya no se indemniza ningún siniestro posterior. Bueno, ya estamos en hora, vamos a tener que dejar acá. Y como siempre, nos vemos la próxima en el instituto, recuerden. Nada, consultas, y si no, buena semana.